satanizar algunos alimentos, porque a veces pues se vuelve bastante complicado, ¿no? Pero tampoco que sea como la parte o digamos como la base de nuestra alimentación, ¿no? Si usted consume, digamos, pues un alimento ultraprocesado al día y venía consumiendo 5, ahí ya hubo una buena decisión de su parte, ¿no? Y hay algunos que quizás va a ser imposible de sustituir, porque tampoco nos vamos a poner en nuestra casa a preparar nuestros propios panes, ¿no? O sea, se volvería bastante complicado, pero ahí, por ejemplo, en ese sentido, si el sándwich se lo prepara con jamón y con mayonesa, pues ahí ya van 3 alimentos ultraprocesados, porque es la mayonesa, el pan de caja y el jamón, ¿no? Entonces, pues en lugar de mayonesa, un aguacate o una crema, que el aguacate no es procesado, la crema es mínimamente procesada, y en lugar de jamón, que es un alimento ultraprocesado, ponerle pollo, por ejemplo, o huevo, ¿no? Entonces, panela también, ¿no? Entonces, panela es un alimento mínimamente procesado, pero es mucho mejor eso que el jamón, ¿no? Y el pan de caja, pues bueno, ya fue nada más uno de 3, ¿no? Bueno, pues ahí ya hay otras opciones, por ejemplo, se ha puesto incluso muy de moda, si usted entra a las redes sociales va a ver que todo el mundo hace pan de plátano, ¿no? Que es con avena y el plátano que le da ese saborcito dulce y no es un alimento, o sea, son 2 ingredientes y no son ingredientes ultraprocesados, ¿no? Y ya le da también esa parte dulce a su alimentación o esa necesidad que comentaba el doctor Roberto, ¿no? No se trata tampoco de eliminarlos por completo, porque si no, nuestro cuerpo los va a pedir más y cuando se los demos, ahí vamos al ataque. Sí. ¿La tortilla sería un alimento procesado? Mínimamente sí. Así es. Y aquí el problema recae sobre todo en los ultraprocesados. Y yo muchas veces me gusta decirles a mis estudiantes que pues revisen las etiquetas y que entre más difícil sea para ustedes leer uno de los ingredientes, pues peor es ese alimento, ¿no? O sea, porque tienen unos ingredientes, pues todos esos aditivos, saborizantes, etcétera, que es lo que los convierte en ultraprocesados, ¿no? Entonces, pues siempre les digo, entre más haya palabras ahí en la lista de ingredientes que les cueste leer y que entre más sean, pues más procesado va a estar el alimento. Creo que se puede hacer como un tip muy sencillo para identificar al momento de ir a hacer nuestras compras y tomar otras decisiones. En el caso, por ejemplo, de los refrescos de completo, Mirinda y Cerveza, no aparece ningún sello. Dice refrescos. Sí. No aparece nada de sello. Pero ahí dices, debe de tener un carbohidrato porque tiene colorantes, tiene saborizantes, es un engaño para el consumidor. Sí, eso pasa mucho con los alimentos que nos confunden, ¿no? O sea, con los alimentos procesados que podemos decir, pues no tiene sello, ahorita más adelante nos van a hablar de esta parte de los sellos, pero, ¿cómo decirlo? Ha habido distintas estrategias que maneja la industria alimentaria para que sus productos no contengan sellos, ¿no? Aún así, si usted me pregunta por el refresco, pues sigue siendo un alimento procesado y a veces puede que no contenga los sellos y sí sepa dulce, porque esas cosas que le ponen para endulzar no las absorbe nuestro cuerpo. Pero no quiere decir que no esté siendo un alimento ultraprocesado. O sea, a lo mejor no nos está dando calorías, pero sí tiene ese montón de ingredientes que no son naturales para nuestro cuerpo, ¿no? Y aparte de eso, o sea, a mí también algo que me gusta recalcar en mis clases o con los chicos ahí que llegan de nosotros a hacer investigación, es que en el caso de los refrescos, si es un refresco light, sí a lo mejor no tiene azúcares y no nos va a dar esas calorías extras, pero sí tienen un montón de sodio y entonces esto hace que a la larga nuestros riñones trabajen
trabajen en exceso. Entonces siempre, como decía el doctor, pues carguemos nuestro termo con agua, ¿verdad? Para no poner a trabajar de más a nuestros riñones. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y siguiendo con esta información que ha sido mencionada de los sellos, tenemos la participación de la doctora Xochitl, en la cual precisamente nos puede decir de qué sirve realmente el etiquetado frontal que últimamente ha salido y hemos visto en algunos alimentos, y cómo puede ayudarnos cuando hacemos las compras de prisa. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Pues justo haciendo referencia de los alimentos ultraprocesados, hace aproximadamente 8 años, espero estar en no mentirles en la fecha, se generó una norma oficial mexicana donde justamente habla de la necesidad de identificar de manera mucho más fácil, sin hacer cálculos, sin conocer ingredientes incluso, porque bueno, a veces no nos dedicamos al área de la alimentación y la nutrición, en cómo yo podía tener elecciones mayormente saludables para el consumo de alimentos, y justamente surge el etiquetado frontal. El etiquetado frontal, su objetivo es que sea una guía rápida que nos permite identificar sin hacer cálculos, ni leer una tabla nutrimental, porque luego queremos aprender a hacerlo, pero suele ser complejo identificar ingredientes y estos ingredientes qué problemas a la salud pueden atraer para nosotros. Entonces, el tener como guías de apoyo de unos iconos que de manera rápida puedan saber qué exceso de consumo, qué exceso tienen dentro de estos ingredientes que puedan causar problemas a mi salud a largo plazo. Esto no quiere decir que tomarme un día a la semana un refresco pues va a causar un problema ya específico de glucosas inestables o que suba el colesterol o los triglicéridos. Sin embargo, es importante que identifiquemos que cuando este consumo se hace de manera habitual, ese exceso de calorías, ese exceso de azúcares, de grasa saturada, de sodio, pues va a terminar generando complicaciones a largo plazo de mi salud. Algo que es interesante ubicar es las enfermedades crónicas no transmitibles. Hablamos de la obesidad como una de ellas, pero también está la diabetes mellitus, está la hipertensión arterial, y que a veces no nos frenamos un poquito a saber que en algún momento pudiéramos nosotros desarrollar esta condición. Y esta condición se desarrolla con el simple hecho de que mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos tuvieron o viven con esta condición de vida. Entonces, la intención del etiquetado frontal es que nosotros podamos identificar de forma rápida el exceso de ingredientes que pueda tener un alimento ultraprocesado y que a largo plazo, pues, qué problemática puede causar en mi salud. Ahora, ¿cuáles son estos sellos que ustedes los van a ver únicamente en los alimentos ultraprocesados? Como ejemplos ponemos por los que están en los supermercados, ¿no? O los que están en las tienditas, que son de fácil acceso y que entonces van a tener un etiquetado donde nos dirán, de acuerdo a los tipos de ingredientes que tienen, si hay exceso de calorías, de exceso de azúcares, de grasa saturada, de grasas trans y de sodio, que son ingredientes que hemos identificado que causan problemas de salud cuando hay un incremento de su consumo. Ahora, en el caso de estos ingredientes, también es importante identificar los que vienen por una cantidad específica en gramos, o sea, por cada 100 gramos de este producto, estos excesos voy a tener. Vale la pena considerarlo porque hay de repente galletas empaquetadas que no es una porción, que trae 5 porciones. Entonces tendría que multiplicar la cantidad que me habla de calorías, de sodio, por esas 5 porciones que estoy consumiendo. La idea de esto es que los sellos de advertencia nos digan de manera rápida si vale la pena o no consumir el alimento y si vale la pena o no consumirlo diario. Y que entonces optemos por esos alimentos que son naturales. Ya no hablo 100% natural porque luego es meternos, ¿no? Que de repente sí están en el mercado, pero luego hablamos o nos llamamos que los fertilizantes, que la manera en cómo se obtienen, etcétera. Sin embargo, la intención de esta norma y de este etiquetado es que tengamos elecciones en donde sean lo más natural posible para evitar riesgos. Y justamente el ejemplo que nos ponen los doctores, en vez de refresco, cambiar por agua,
en vez de a lo mejor comerme las 5 galletas que yo ya vi que tienen un etiquetado que tienen 3 o 4 iconos, pues posiblemente me voy a comer solo 2, que es lo que maneja a lo mejor la porción, ¿no? En vez de las 5 que trae todo el paquete. Hacer cambios en estas elecciones, entonces hablaría de comer lo más natural posible. Lo más natural hablaríamos que en caso de traerme aquí mi colación o mi snack saludable, pues que el snack ya no sea posiblemente estas barritas empaquetadas que compro en el súper, que vienen en caja o en venta individual, sino que me voy a traer mi fruta picada o verdura como jícama y pepino, que es natural, que no tiene conservadores y que no causará un impacto importante en mi salud si los consumo todos los días. En el caso de sustituir, no hablamos de quitar el pan como lo comentaba la doctora, pero entonces sí bajarle la cantidad de ultraprocesados que tiene, y entonces mi sándwich va a ser de panela en vez de jamón, o va a ser de frijolitos con queso en vez de jamón con maíz. Ese sería lo ideal y hoy lo indicado en el momento de identificar las etiquetas. Hablando de esto y de lo que nos menciona de los sellos, ¿qué otra información en la etiqueta o en el empaque de lo que son los productos debemos de revisar, aunque tengamos pues muy poco tiempo? En el caso de otros ingredientes que vale la pena que identifiquemos son las leyendas que existen para cafeína y edulcorantes, donde los edulcorantes, si bien es cierto, nos decían, bueno, el refresco hay algunos que solo traen un icono, sí, pero es importante reconocer que para que ese refresco sea color naranja y no como una naranja natural, ¿verdad? Es todavía doblemente naranja, pues tuvo que haber ahí un aditivo, un colorante, perdón, en vez del edulcorante, un colorante que debió de transformar ese color. Por ende, el identificar entonces si hay colorantes o edulcorantes, que en su caso serían los que le dan un sabor artificial al producto, pues son los que tendría yo también que tratar de disminuir, ya que hay evidencia científica que el consumo elevado también de estos en algún momento pudiera generar el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Muy bien, aunque existe el etiquetado, ¿qué se nos sigue? ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos o cómo podemos usarlo de manera más efectiva? Bueno, en el caso del uso del etiquetado más efectivo, pues es saber cómo o aprender a leer las etiquetas, mirar los sellos. Dentro de la norma oficial y de la parte de educación que se ha dado a esta, nos habla que entre más sellos tenga el producto, pues obviamente más dañino será a lo largo del consumo que le dé a este producto, porque entonces no solo trae exceso de calorías, posiblemente trae exceso de grasa saturada o exceso de sodio, que la mayoría de alimentos ultraprocesados tienen una concentración elevada de sodio. El sodio lo transformaríamos a saber el consumo de sal que tomo al día, y entonces a veces el propio refresco ya me estará dando hasta el doble de la cantidad de sal que tengo que comer en un solo día. Eso es lo que valdría la pena que nosotros identificáramos. También el saber que comer saludable no es caro, porque entonces la recomendación que queremos hacerles es que tratemos de comer pues lo más natural posible, y que alrededor de nuestras casas identifiquemos cuál es esta oportunidad que tengamos de elegir alimentos no procesados. Entonces aquí la invitación es pues a ir los domingos al tianguis, a ir los domingos o el día que ustedes puedan entre semana al mercado, en vez de ir a un supermercado, porque el supermercado que nos genera, pues que a lo mejor voy ubicado a ir por manzanas, pero voy pasando por los pasillos y entonces veo unas papas, y entonces veo dulces o veo jugos, y entonces ya la elección de los alimentos ya no será la misma a ir a lo mejor a un tianguis donde están los productos mayormente o de forma natural. Muy bien, muchas gracias, doctora Xochitl. Para ir cerrando este conversatorio, pues hay 3 acciones simples que podemos compartirles a ustedes sobre cómo cuidar la alimentación durante la jornada laboral. Hay que planear la jornada, como ya lo mencionaban, llevar su agua, su snack, y si puedes una comida preparada que ustedes hayan hecho en su casa. Lean antes de comprar. Por ejemplo, hay cereales que pueden traer 3 sellos,
y un cereal que trae un solo sello. Entonces, pues preferir aquellos que tengan menos sellos, sin olvidar que debemos de leer también los ingredientes. En una etiqueta en la parte de atrás de los alimentos, el ingrediente que viene primero es el que está en mayor concentración. Si por ejemplo dice jarabe de alta fructosa, pues tiene demasiada azúcar, y entonces pues ya se vuelve un alimento que no es tan saludable. Y hacer visible que algo que nos ayude. A veces también pensamos que por comer yogur o por comer algunos otros alimentos que nos los plantean como light, como saludables, como cero, son buenos. Sin embargo, hay que revisar también el etiquetado, porque si bien la industria alimenticia los ha vuelto a reformular, pero como ya mencionaban, posiblemente le agregaron otras cosas. Entonces, no dejarnos llevar por aquellos que digan light, 0%, siempre hay que leer ese etiquetado. Y bueno, tenemos también algunos ejemplos que ya les han mencionado, y que bueno, lo importante es de que ustedes vayan conociendo y vayan intentando hacer cubrir sus propias necesidades, e ir poco a poco sin tener que presionarse, más bien ir descubriéndose y ver cuáles son los gustos que cada uno tiene en su alimentación. Ir probando nuevas cosas, y darle la oportunidad a estos nuevos alimentos. Y pues bueno, para cerrar, quisiera hacerles unas preguntas de reflexión que ustedes pueden tener o que se pueden hacer. ¿Qué se llevan de esta plática y qué pueden aplicar esta misma semana de lo que les hemos compartido? Y pues, ¿qué barreras ustedes identifican en su contexto laboral que no los deja comer de manera saludable? Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. De lo que pregunté. Bueno, ya nos dijeron que no es problema comer saludable, o sea, no tiene nada que ver con el dinero. Más que nada, o sea, es seleccionar nuestros alimentos para poder comer mejor. Y bueno, pues ahora con esta iniciativa que tenemos, pues es tomar conciencia de lo que comemos. Y bueno, sobre todo de la hidratación, a mí me funcionó muchísimo y agradezco el seguimiento en el sueño, sobre todo. O sea, a mí el tomar agua, yo no tomaba agua, y ahora que ya lo hago, ya puedo dormir mejor. Es en específico lo que comentó de cuidarnos. Por ejemplo, mi esposo es diabético, el pan de centeno, ese le mantiene tranquilo su azúcar, y creo que es una buena opción, está muy rico, y pues es fácil conseguirlo en panaderías. Entonces es buscar opciones y bueno, no cerrarnos. Lo que a mí en un momento me complicó, pues claro, comía galletas porque era lo que tenía a la mano, pero ahora ya me traigo mi stopper con mi verdura, con mi fruta, y ya, o sea, no importa que no me mueva de mi lugar, ya puedo tener alimento bueno y en el momento que quiera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo tengo una duda respecto a las etiquetas. Yo suelo leer mucho las etiquetas cuando voy a comprar algo. Regularmente trato de irme por el producto que más proteína tenga y que menos sodio y menos azúcar añadida, tanto saturada, ¿no? Pero, por ejemplo, mi duda va más asociada a qué cantidad es como la máxima o la mínima en este caso, que sería como lo más recomendable, porque sabemos que los alimentos ultraprocesados pues están presentes en nuestra alimentación diaria, y pues eso es lo que quería preguntar. Bueno, mitad y mitad.
te diría, depende como decimos los nutriólogos, pero justamente recordar que tú debes consumir una cantidad de calorías diarias. Entonces es importante el que tú ya la tengas identificada y sobre eso el saber ese ultraprocesado o ese producto qué cantidad de calorías te está dando, porque tendrías que restar entonces, si eso ya te dio 600 calorías, pues restarlo de tu consumo calórico. Igual estaríamos hablando de la proteína. Lo ideal sería para que sea mucho más diversa tu alimentación, pues que sean alimentos, ya comentamos, ¿no?, más naturales, para que la proteína entonces, en vez de venir de quizá un yogur griego, por ponerle nombre al producto, pues venga de huevo, de pollo, de pavo, de algún alimento de origen animal, que no tenga tanto sodio como ese yogur que también ya estás incrementando la cantidad de sodio. Esa sería mi recomendación. Y aunado a ello mencionas, creo yo, algo que es muy importante y que he visto mucho en redes sociales. Mencionas que un criterio para tu selección de alimentos es que además de todo contenga, o sea, traten proteínas. Esto, si bien es bueno, a veces nos puede llevar a pensar, sobre todo porque ahora ya hay productos y ahora ya está proteína con agua, o sea, hasta se me ha encontrado, digo, no voy a decir marcas, pero hay tiendas grandes porque puedes acceder con membresía, donde ya están vendiendo esto y realmente creo que de alguna manera nos hacen pensar que entonces los alimentos que no proveen proteína de pronto no nos dan un valor, y esto es falso, porque hay muchos alimentos evidentemente que su aporte de proteínas es bajo o prácticamente nulo, muy poquito, tipo frutas, verduras, y no por eso no es importante. Entonces nada más es como tener cuidado con ello. O sea, la proteína sí es importante en la dieta, cerca de un 20%, claro que depende mucho de las necesidades de la persona, hay que individualizarla, no por decir hay un porcentaje muy cercano, pero nada más es como una pequeña, un señalamiento, ¿no?, a este tipo de criterios a la hora de diseñar. Y yo añadiría una última cosa. Yo creo que para muchos de nosotros siempre es como el saber, digamos, como ese punto de cuerda, ¿no?, que tú decías, ¿cuántos sí y cuántos no? Te puedo decir que no hay algo, al menos desde la parte de los estudios científicos, que digan, se recomienda un ultraprocesado al día o 5. Tristemente no hay como esa pauta, ¿no? Pero pues mi recomendación sería que lo ideal sería que no hubiera ninguno, ¿no? Pero se vuelve también bastante complicado porque más por el estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces yo pienso que algo que podría dejarte así tranquila, que fuera lo menos posible, si acaso 1 al día o máximo 3 a la semana, ¿no? Para que en la medida de lo posible, y también puedes checar cómo llevas tu carrito del súper, ¿no? O sea, si la mayoría son los detergentes y todo eso, ya armaste, ¿no? Entonces, que menos que tu carrito lleve menos alimentos y más de otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso puede ser una muy buena estrategia y te puedes sentir tranquila, y me encanta que entre ustedes se compartan estos tips como el que menciona tu compañera. O sea, ojalá y lo platiquen más entre ustedes, porque creo que entre todos ustedes o de nuestro lugar de trabajo pues pueden surgir esas ideas, ¿no? Fíjate que yo lo sustituí por este pan de centeno y sabe súper bueno, y pues ya vas y te lo compras y ya ves que así. Entonces, eso también, o sea, está muy bien que lo socialicen entre ustedes, y yo creo que entre todos nosotros nos podemos ayudar, ¿no?, a ir teniendo cada vez mejores decisiones. Yo, una pregunta súper rapidísima. Yo generalmente como, perdón por decir la marca, pero no sé cómo se llama salmitas. Y yo veo que los nutriólogos dicen, puedes comer tantas salmitas. Pero ahorita que lo pienso, para mí es ultraprocesado, entonces es mejor la tortilla. ¿Sí? Dos tortillas por comida. No, sí, evidentemente es bastante mejor la tortilla, pero digo, igual volviendo como al tema también de los hábitos, o sea, si tú puedes elegir más veces tortilla natural que salmas, sí, digo, ya acabo de decir, ya dijimos la marca, pero sí, o cualquier tipo de alimento muy similar a estos bajos en grasa, siempre va a ser mejor. Entonces, en la medida en la que tú metas más estos hábitos, va a ser mucho mejor para tu salud. No se trata de restringir o decir, ya nunca lo voy a comprar. A veces nos trae practicidad, pero hay que limitarlo simplemente. Eso, algo que añadimos, si te gusta el sabor tostado, que a lo mejor
producción de esa salmita. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarles, ustedes como expertos, ¿qué opinan sobre la autofagia? Y pues si la ven recomendable para pérdida de peso. Bien, muchas gracias por esa pregunta. Digo, es bastante compleja en el sentido de que la autofagia es un proceso que lleva a cabo nuestras células en muchos aspectos, pues para reciclar, digamos, sus componentes. Nuestras células son microscópicas, tienen componentes, pero he visto que hay mucho desde el tema del ayuno intermitente, incluso ahora hay algunos nutracéuticos, unos, digamos, suplementos, no son suplementos en sí, pero digamos productos que ofrecen algún compuesto muy específico, muy exótico de alimentos que lo encapsulan y que nos pueden promover autofagia con la promesa de que esto nos puede dar salud, longevidad y sobre todo hasta cierto punto belleza física, porque he visto de todo. Entonces en realidad es un concepto que sí existe, pero se ha traído mucho al marketing para vendernos la idea de la longevidad. Entonces no es que sea malo, no es que sea bueno, hay algunos aspectos en los que podemos lograrlo. Uno de ellos es restricción calórica, o sea, conforme la edad avanza, nuestras necesidades de consumir calorías van disminuyendo de manera, digamos, estadística, de manera completamente biológica, pero sí es un aspecto que no alcanzaría por la falta de tiempo, pero te puedo decir que es más algo que el marketing ha vendido, nos ha vendido esa idea en un producto. Lo que es cierto es que la salud no siempre va a estar, o sea, es difícil que esté en un frasco, o sea, que esté encapsulada en un estante, es muy, muy difícil. Tendría que ser una patología muy específica, pero en la mayoría de los casos no lo es. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Sí, solamente en cuanto al limitado, yo creo que no es opción, porque todo trae exceso de grasa. Yo más bien quisiera pedirles que para otra versión hablen de los alimentos que sí se pueden comer. O por ejemplo, el huevo ahorita que yo como claras, mucha gente dice que ya se puede comer la yema. Y antes no se puede, es bueno comerse la yema. Y eso quisiera que en otra ocasión nos hablar. Evidentemente, cuando hacen falta estudios que demuestren un efecto, pues se recomiendan ciertas cosas. Actualmente, sí es más adecuado que se consuma todo el cuerpo, ¿sí? Y tiene alto valor biológico en cuanto a proteínas. Entonces, mejor huevo que jamón, ¿sí? Que es ultraprocesado. Entonces, esto ya tiene un par de años, varios años, en donde se demostró que realmente no había una diferencia en cuanto a elevar, porque eso era por lo que se restringía, que elevaba el colesterol en sangre. Y bueno, ya se demostró que no tiene ese efecto. Bueno, finalmente como una especie de autosabotaje cuando estás en un cambio de régimen de alimentos. Hace tiempo platicando con el presidente de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, él decía, el problema es que la gente cuando oye dieta es un término restrictivo y no tiene que ser dieta. Lo que pasa es que simplemente debes de tener un cambio en tus estilos de alimentación. Prohibido hablar sobre una dieta. Esa era una. Y la otra es el autosabotaje. Hablamos de decir, ok, no compro las papas sabritas, pero sí voy al puesto donde venden las papas y fríen la papa en aceite, que a lo mejor es la misma usada 2, 3, 4 veces, o la misma situación de los tacos, como los tacos y la tortilla y la carne la fríen con un aceite que tiene un rato que no cambian o que lo reutilizan y al final de cuentas eso hace que sea más dañino para nosotros. Entonces, al final de cuentas, yo creo que todos los que estamos en un cambio de régimen alimenticio tenemos que evitar ese autosabotaje de pensar que ya no como las papas, ya no como sándwich, pero voy y me como un atasco de tacos o voy y en lugar de comerme una porción adecuada de fruta, pues voy y me compro un plato grande de fruta, lo lleno de yogur, lo lleno de granola, pero estoy a dieta. Es importante lo
parte de realmente si estamos metidos en esto, ¿qué hay que hacer? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradecemos tanto su participación como el valioso apoyo que nos aportaron el día de hoy. Esperamos que esta información haya sido de utilidad, independientemente si están en el reto o no. Los que están en el reto, seguimos con este mismo cambio de hábitos, y a los demás también les invitamos a tener en consideración estas estrategias que nos comparten. Y vamos a hacer entrega de los reconocimientos y una fotito, por favor, Richie. El primero es para la doctora Saraí Citlali Rodríguez Ritz. El siguiente para la doctora Erika Martínez López. Para la doctora Ixquizochi Flores Fong. El doctor Juan Roberto Rodríguez Echeverría. Y la doctora Juliet Natalie Torres Castillo. Pues muchas gracias a todas y todos.